7 versículos bíblicos que te sacan de la depresión con el poder de Dios. ¿Alguna vez has sentido que la oscuridad te envuelve y no puedes ver la luz? ¿Te has preguntado si Dios puede entender realmente ese vacío que sientes en tu corazón cuando la depresión toca a tu puerta? ¿Has dudado de tu fe porque el peso de la tristeza parece más fuerte que cualquier promesa? La depresión es una realidad que muchos enfrentamos en silencio. Nos hace cuestionar nuestra fe, nuestro propósito y hasta la presencia de Dios en nuestras vidas. Sentimos que nadie puede comprender ese dolor profundo, esa niebla que nubla nuestra mente y nuestro espíritu. Pero quiero decirte hoy, no estás solo en esta batalla. El mismo Dios que conoce el número exacto de cabellos en tu cabeza, conoce también cada lágrima que has derramado en la oscuridad de tu habitación. La palabra de Dios no es solo un libro de historia o de reglas, es medicina para el alma herida, luz para el camino oscuro y fuerza para el corazón cansado. En el Salmo 34:18 nos dice: el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Esta es una verdad poderosa. Dios no se aleja cuando sufrimos, se acerca aún más. La verdad fundamental que debemos recordar es que nuestra depresión no define quiénes somos ante los ojos de Dios. Nuestro valor no disminuye porque nuestras emociones estén en crisis. Al contrario, es en estos momentos cuando podemos experimentar más profundamente el amor restaurador de nuestro Creador. Quizás estás pensando: he orado, he leído la Biblia, he buscado ayuda, pero sigo sintiéndome vacío. Te entiendo. La depresión no siempre desaparece con una simple oración. Es un proceso, un camino que requiere tiempo, paciencia y diferentes tipos de ayuda. Pero te aseguro que la palabra de Dios será tu ancla en medio de la tormenta. Oremos juntos. Padre Celestial, tú que conoces cada rincón de nuestro ser, cada pensamiento que nos agobia y cada lágrima que derramamos, te pedimos que tu luz penetre en la oscuridad de nuestra depresión. Danos ojos para ver tu mano obrando incluso cuando no podemos sentirte. En el nombre de Jesús, amén. Tu testimonio tiene poder. En este preciso momento, alguien lucha en silencio con la misma depresión que tú has enfrentado. Si estas palabras tocan tu corazón, compártelas. Podrías estar enviando el salvavidas que esa persona ha estado esperando. Escribe en los comentarios: Dios es mi fortaleza en la oscuridad, como un acto de fe que iluminará el camino de otros. A veces, tu simple declaración puede ser el susurro de Dios que alguien necesita escuchar hoy. En los próximos minutos, exploraremos 7 versículos poderosos que Dios ha dejado como faros de esperanza para guiarnos fuera de la depresión. No son fórmulas mágicas, sino verdades eternas que, cuando las abrazamos con fe, liberan el poder transformador de Dios en nuestras vidas. 1. Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo, no te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Imagina que estás caminando por un valle oscuro, donde cada paso se siente como si llevaras piedras atadas a tus pies. El aire es pesado, difícil de respirar. La niebla es tan densa que no puedes ver ni siquiera tus propias manos extendidas frente a ti. Cada sonido te sobresalta, cada sombra parece amenazante. Así se siente la depresión. Un valle solitario donde el miedo es tu constante compañero. Pero de repente, sientes una mano firme que toma la tuya. No puedes verla, pero la sientes cálida, segura, poderosa, y una voz que dice: no temas, porque yo estoy contigo. No temas. Estas palabras no son una simple sugerencia, sino una promesa divina. Dios no está minimizando tu dolor, está reconociéndolo y ofreciéndote su presencia como antídoto. El miedo es la sombra que proyecta la depresión, pero la presencia de Dios es la luz que disipa esa sombra. Yo estoy contigo en tu dormitorio, cuando las lágrimas mojan tu almohada, en tu oficina, cuando sonríes para ocultar tu dolor, en tus noches de insomnio, cuando los pensamientos destructivos son más fuertes. Dios no es un espectador distante de tu sufrimiento, es un participante activo en tu proceso de sanación. Yo soy tu Dios, no un Dios genérico, sino tu Dios, que te conoce por nombre, que cuenta tus lágrimas y entiende tu dolor específico. La depresión puede hacerte sentir que no perteneces a nadie,
pero esta promesa te recuerda que perteneces al Creador del universo. Te fortaleceré cuando tus recursos emocionales están agotados, cuando no tienes fuerzas ni para orar. Dios promete fortalecerte. No es una fortaleza que viene de pensar positivo o esforzarte más, sino una fortaleza sobrenatural que viene directamente de su espíritu a tu espíritu. Te ayudaré. Dios no es solo un consejero que te da buenos consejos y te deja implementarlos por tu cuenta. Él es un socio activo que trabaja contigo y en ti, aportando recursos divinos a tu batalla contra la depresión. Te sostendré con la diestra de mi justicia. La imagen es poderosa. Dios mismo, usando su mano derecha, símbolo de poder y autoridad para sostenerte. No te está pidiendo que te sostengas tú mismo. Él asume esa responsabilidad. El rey David conocía bien estas promesas. En los Salmos vemos cómo luchó contra la depresión y la desesperación. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, escribió en el Salmo 42:5. David, el hombre conforme al corazón de Dios, experimentó profundos abismos emocionales. Hubo momentos en que huyó por su vida, se escondió en cuevas y sintió que Dios lo había abandonado. Sin embargo, en medio de su depresión, David se aferraba a la verdad de que Dios estaba con él, fortaleciéndolo y sosteniéndolo, incluso cuando sus emociones le decían lo contrario. ¿Cómo podemos aplicar esta promesa en nuestra vida diaria? Comienza por reconocer que la presencia de Dios es real, incluso cuando no puedes sentirla. La depresión distorsiona nuestra percepción, haciéndonos creer que estamos solos. Pero la verdad objetiva de la palabra de Dios supera nuestras percepciones subjetivas. Cada mañana, antes de que los pensamientos negativos tomen control, declara en voz alta: no temeré porque Dios está conmigo hoy. Él me fortalecerá, me ayudará y me sostendrá. Te propongo un ejercicio. Toma un pequeño objeto, puede ser una piedra lisa, una moneda o incluso un botón, y llévalo contigo en tu bolsillo. Cada vez que lo toques durante el día, recuerda: Dios está conmigo ahora mismo. Este simple acto físico puede anclar tu mente a la verdad espiritual de la presencia constante de Dios, especialmente en los momentos en que la depresión intenta convencerte de lo contrario. La oscuridad de la depresión es real, pero la luz de la presencia de Dios es más real aún. No eres una víctima abandonada a tu suerte. Eres un hijo amado, sostenido por la mano poderosa del Rey del universo. 2. Salmo 34, 17 y 18. Los justos claman, y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón, y salva a los de espíritu abatido. Imagina que estás en medio de un desierto emocional. El sol inclemente de la depresión ha secado cada gota de esperanza en tu interior. Tus labios están agrietados por la falta de palabras de aliento, tus pies sangran por caminar sobre las piedras afiladas de pensamientos destructivos. No puedes ver un oasis a la vista. La soledad es tan tangible que podrías tocarla. Pero entonces, cuando tus fuerzas se agotan completamente y caes de rodillas, descubres algo extraordinario. No estás sobre arena estéril, sino sobre tierra fértil. Y tus lágrimas, al caer, no se evaporan, se convierten en semillas de restauración. Porque exactamente donde te has quebrantado, donde tu espíritu se siente más abatido, allí está Dios más cerca que nunca. Los justos claman. Este versículo comienza reconociendo una verdad fundamental. Incluso los justos, aquellos que aman y siguen a Dios, experimentan momentos de profundo dolor que los hace clamar. La depresión no es señal de falta de fe o de pecado oculto. Es parte de la experiencia humana en un mundo caído. Tu dolor no te descalifica ante Dios. Al contrario, te coloca en una posición donde puedes experimentar un aspecto único de su carácter. El Señor los oye en medio de la depresión. Puede parecer que tus oraciones rebotan en el techo, pero este versículo afirma categóricamente que Dios escucha. No es que Dios esté ignorando tus oraciones, las está recibiendo todas, incluso aquellas que son solo lágrimas silenciosas o gemidos internos que ni siquiera pueden articularse en palabras. Los libra de todas sus angustias. Fíjate en la palabra todas. No dice algunas o la mayoría, sino todas. No hay angustia demasiado profunda, demasiado compleja o demasiado prolongada que esté fuera del alcance del poder liberador de Dios.
La depresión puede presentarse como un laberinto sin salida, pero Dios ve el plano completo desde arriba y conoce exactamente cómo guiarte hacia la libertad. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón cuando estamos deprimidos. La mentira más común que creemos es que Dios está lejos. Este versículo desmiente esa percepción. Dios no se aleja de tu dolor, se acerca a él. De hecho, tu quebrantamiento atrae su presencia de una manera única. Él no te desprecia por estar roto, te valora especialmente en ese estado. Salva a los de espíritu abatido. La palabra salva aquí no solo se refiere a la salvación eterna, sino a un rescate integral en el aquí y ahora. Dios es especialista en trabajar con espíritus abatidos, en tomar los fragmentos dispersos de un corazón destrozado y crear con ellos algo nuevo y hermoso. Como un artista que trabaja con vidrios rotos para crear un vitral majestuoso. La historia del profeta Elías nos muestra cómo Dios trata con sus siervos cuando caen en depresión. Después de su gran victoria en el Monte Carmelo, Elías huyó al desierto temeroso y agotado, pidiendo morir. En 1 de Reyes 19:4 leemos que se sentó bajo un enebro y dijo: «Basta ya, oh Señor, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres». Reconocemos en estas palabras los síntomas clásicos de la depresión: fatiga extrema, desesperanza, pensamientos suicidas. ¿Cómo respondió Dios? No con reprensión ni con un sermón sobre tener más fe. En cambio, le permitió descansar, le proveyó alimento, y luego se le reveló no en un viento fuerte, ni en un terremoto, ni en fuego, sino en un suave susurro. Dios se adaptó a la fragilidad de Elías, mostrando que entiende las necesidades específicas de un espíritu abatido. ¿Cómo aplicamos esto en nuestra vida? Primero, reconociendo que está bien clamar. La depresión te hace sentir que debes esconder tu dolor, que debes aparentar estar bien. Pero este versículo te da permiso para ser honesto con Dios. Segundo, confía en que Dios está especialmente cerca cuando te sientes más quebrantado. No necesitas arreglarte para acercarte a Él. Tu quebrantamiento es precisamente lo que atrae su cercanía especial. Te propongo este ejercicio. Crea un altar de honestidad. Encuentra un lugar tranquilo en tu hogar y coloca allí una caja o un cuaderno. Cada día, escribe en un papel una palabra o frase que describa lo que estás sintiendo, sin filtros ni pretensiones. Puede ser vacío, inútil, cansado, sin esperanza. Coloca ese papel en la caja como un acto de entrega a Dios, reconociendo que Él está cerca de tu corazón quebrantado y que escucha tu clamor. Con el tiempo, podrás mirar atrás y ver cómo Dios ha trabajado en cada una de esas áreas de quebrantamiento. Tu depresión no es un callejón sin salida, es un camino que, aunque oscuro y doloroso, te está llevando a experimentar una dimensión del amor de Dios que muchos nunca conocerán. En tu quebrantamiento, estás más cerca del corazón de Dios que nunca antes. 3. Filipenses 4, 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Imagina que tu mente es como una habitación llena de pantallas gigantes, cada una proyectando un pensamiento diferente. Preocupaciones sobre el futuro, recuerdos dolorosos del pasado, comparaciones con otros, autocríticas incesantes. El ruido es ensordecedor. Las imágenes son abrumadoras, y tú estás en el centro, paralizado, incapaz de apagar o siquiera disminuir el volumen de estas proyecciones mentales. La ansiedad y la depresión se alimentan mutuamente en este teatro mental caótico. Pero de repente, descubres una puerta que no habías notado antes. La abres y encuentras un santuario de quietud. Las paredes son a prueba de sonido, el aire es fresco, hay una luz suave que no lastima tus ojos cansados. En este espacio puedes finalmente respirar. Este santuario no es otro que la presencia de Dios, accesible a través de la oración genuina. Por nada estéis afanosos. Esta no es una prohibición insensible contra la preocupación, como si bastara con decir, no te preocupes, para eliminar la ansiedad. Es más bien una invitación a una forma diferente de manejar lo que nos aflige. La depresión nos hace rumiar constantemente sobre nuestros problemas, dándoles un poder desproporcionado sobre nuestra mente.
Este versículo nos ofrece una alternativa. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. La palabra clave aquí es conocidas. No dice resueltas inmediatamente o eliminadas mágicamente, sino conocidas. Esto implica que el primer paso para manejar la ansiedad que acompaña a la depresión es sacar nuestras preocupaciones de la oscuridad de nuestra mente y exponerlas a la luz de la presencia de Dios. Lo que guardamos en secreto mantiene su poder sobre nosotros. Lo que exponemos ante Dios comienza a perder su dominio. En toda oración, y ruego la variedad de términos aquí oración, ruego sugiere que hay muchas formas de comunicarse con Dios. Cuando estamos deprimidos, a veces no tenemos energía para oraciones elaboradas. Un simple ayúdame es tan válido como la oración más elocuente. Dios no está evaluando tu desempeño en la oración. Está interesado en la conexión contigo. Con acción de gracias esto puede parecer imposible cuando estamos deprimidos. ¿Cómo dar gracias cuando todo parece oscuro? Sin embargo, la gratitud no es principalmente un sentimiento, sino una decisión. No se trata de fingir felicidad, sino de reconocer deliberadamente, incluso en medio del dolor, que Dios sigue siendo bueno y que hay aspectos de nuestra vida que aún merecen agradecimiento. Y la paz de Dios, esta paz no es la ausencia de problemas, sino la presencia de algo más grande que nuestros problemas. No es una paz que viene de tener todas las respuestas, sino una paz que puede existir incluso en medio de las preguntas no respondidas, que sobrepasa todo entendimiento. La paz que Dios ofrece no siempre tiene sentido lógico. No podemos explicarla completamente, ni podemos generarla por nuestra cuenta. Es un regalo sobrenatural que desafía las circunstancias externas. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. La palabra guardará aquí es un término militar que evoca la imagen de una guarnición protegiendo una ciudad. La paz de Dios no es pasiva, es una fuerza activa que monta guardia alrededor de nuestro interior, protegiendo nuestra mente de los asaltos de la depresión y la ansiedad. En Cristo Jesús, esta es la fuente y el contexto de esta paz. No está anclada en nuestras circunstancias cambiantes, sino en la persona estable y eterna de Cristo. El apóstol Pablo, quien escribió estas palabras, no era ajeno al sufrimiento. En 2 de Corintios 1:8 confiesa, pues no queremos que ignoréis, hermanos, acerca de nuestra tribulación, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pablo experimentó un peso tan grande que perdió la esperanza de seguir viviendo. Una descripción que resonará con cualquiera que haya luchado con la depresión severa. Sin embargo, fue en ese abismo donde descubrió que nuestra competencia proviene de Dios. 2 Corintios 3. A través de su propia lucha, Pablo aprendió que la paz sobrenatural de Dios es más accesible precisamente cuando nuestros propios recursos se han agotado. ¿Cómo aplicamos esto prácticamente? Te sugiero implementar lo que llamo pausas de transferencia a lo largo del día. Cada vez que notes que tu mente comienza a acelerarse con preocupaciones o a hundirse en pensamientos depresivos, toma 30 segundos para transferir conscientemente ese peso a Dios. Puedes hacerlo mentalmente, o mejor aún, escribiendo la preocupación en una nota y luego girando la boca abajo como símbolo de entrega. No es que estés negando el problema, sino reconociendo que ya no tienes que cargarlo solo. Te propongo este ejercicio. Crea un frasco de gratitud. Cada noche, antes de acostarte, escribe en un pequeño papel una cosa por la que puedes estar agradecido ese día, por minúscula que sea. En los días más oscuros, podría ser tan simple como respiré hoy o vi un rayo de sol. Coloca ese papel en el frasco. Con el tiempo, este ejercicio entrena tu mente para notar lo bueno incluso en medio de la oscuridad, creando pequeñas grietas por donde la luz puede comenzar a filtrarse. Cuando la mente se vuelve un campo de batalla, la oración se convierte en un acto de resistencia, y la paz de Dios en tu ventaja estratégica contra la depresión. Esta paz incomprensible no niega tu dolor, lo transforma. 4. Salmo 42:11. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Imagina que estás sentado frente a un espejo, pero en lugar de ver solo tu reflejo físico, puedes ver tu alma. Observas cómo se encoge, se oscurece, tiembla bajo el peso de la depresión.
Ves cómo las sombras la envuelven, cómo las cadenas invisibles restringen su movimiento. Pero entonces, en un acto de valor extraordinario, comienzas a hablarle directamente a esa alma reflejada. No con palabras de condenación, sino con preguntas compasivas que invitan a la reflexión. No hablas como un juez severo, sino como un amigo sabio que busca entender. Y en ese diálogo íntimo contigo mismo, descubres que puedes separarte de tus emociones lo suficiente para cuestionarlas, y en ese cuestionamiento encontrar el primer atisbo de esperanza. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Este versículo comienza con algo extraordinario. El salmista habla directamente a su propia alma, estableciendo una conversación interna. Cuando estamos deprimidos tendemos a identificarnos completamente con nuestras emociones. Estoy deprimido se convierte en soy depresión. Este versículo nos enseña a crear una distancia saludable entre nosotros y nuestros estados emocionales, reconociendo que somos más que nuestros sentimientos. ¿Por qué te turbas dentro de mí? El salmista no niega su turbación interior, la reconoce y la cuestiona. Esta pregunta no busca tanto una respuesta como invitar a una pausa reflexiva. La depresión a menudo se alimenta de pensamientos automáticos, no examinados. Al detenernos a cuestionar estos pensamientos, comenzamos a debilitar su poder sobre nosotros. Espera en Dios, la palabra hebrea para esperar, aquí no implica pasividad, sino una expectativa activa y confiada. No es un mero sentarse a ver qué pasa, sino posicionarse deliberadamente en un lugar de anticipación. La depresión nos dice que nada cambiará nunca, que el dolor es permanente. Esperar en Dios es un acto de resistencia contra esa mentira, porque aún he de alabarle, fíjate en la palabra, aún. El salmista no dice que ya siente ganas de alabar a Dios. Está reconociendo que aunque ahora su alma está abatida, llegará un momento en que volverá a experimentar la alabanza. Esta es una declaración de fe no en sus sentimientos cambiantes, sino en la fidelidad inmutable de Dios. Él es la salvación de mi ser, la palabra. Salvación, aquí no se refiere solo a la salvación eterna, sino a la liberación integral de todo lo que nos oprime, incluida la depresión. El salmista está anclando su identidad no en su estado emocional actual, sino en quién es Dios para él, su libertador. Y mi Dios termina con una afirmación de relación personal. En medio de la depresión, puede parecer que Dios está distante o ausente. El salmista reafirma su conexión. No solo Dios, sino mi Dios. Esta simple frase es una declaración de intimidad y pertenencia mutua que trasciende los sentimientos fluctuantes. El rey David, autor de este salmo, experimentó periodos de profunda oscuridad emocional. Era un hombre que conocía tanto las alturas del éxito como los abismos del fracaso, tanto la alegría del favor divino como la angustia de la depresión. En múltiples salmos, vemos a David luchando abiertamente con su estado de ánimo, cuestionando a Dios, cuestionándose a sí mismo, y finalmente encontrando su camino de regreso a la esperanza, no a través de la negación de su dolor, sino a través de un diálogo honesto con Dios y consigo mismo. En el Salmo 13:1-2 clama: ¿Hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo tomaré consejo en mi alma, teniendo tristeza en mi corazón cada día? Sin embargo, termina ese mismo salmo con una declaración de confianza. Mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. ¿Cómo aplicamos esto en nuestra vida diaria? Primero, dándonos permiso para tener un diálogo honesto con nosotros mismos. La depresión prospera en el silencio interno, cuando dejamos que los pensamientos negativos corran sin cuestionamiento. Comienza a preguntarle a tu alma: ¿por qué estás tan abatida? ¿Qué es lo que realmente temes? ¿Qué es lo que necesitas? Te propongo este ejercicio. Crea un diario de diálogo. Divide una página en 2 columnas. En la izquierda, escribe tus pensamientos depresivos tal como vienen a tu mente, sin censura. En la derecha, responde a esos pensamientos no desde la emoción, sino desde la verdad que conoces sobre Dios y sobre ti mismo. Por ejemplo, si escribiste «Nadie realmente me entiende», podrías responder: «Aunque me siento incomprendido por las personas, Dios me conoce íntimamente y está conmigo en este momento». Este ejercicio te ayuda a practicar el arte de hablar a tu alma,
como lo hizo el salmista. La depresión no tiene la última palabra sobre tu vida. Aunque ahora tu alma esté abatida, llegará el día en que volverás a alabar. No porque tus circunstancias cambien necesariamente, sino porque te aferras a un Dios que es más grande que tus emociones más oscuras. 5. Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Imagina que estás caminando por un sendero en completa oscuridad. Cada paso es incierto, cada sonido es amplificado por el miedo. La depresión ha envuelto tu mente en una niebla tan espesa que no puedes ver ni siquiera un paso adelante. El futuro ha desaparecido de tu vista. Solo existe el dolor del presente momento que parece extenderse indefinidamente. Pero entonces, a lo lejos, percibes una luz tenue. Te acercas y descubres un mapa antiguo, iluminado por una luz que no proviene de ninguna fuente visible. En este mapa está trazado no solo el camino que has recorrido, con todas sus curvas y caídas, sino también el sendero que se extiende ante ti, un sendero que conduce a lugares de belleza que ni siquiera puedes imaginar ahora. Y en la esquina del mapa, un sello real y una firma, diseñado con amor eterno para ti. Dios, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros en medio de la depresión. A menudo proyectamos nuestros pensamientos oscuros a Dios, asumiendo que Él piensa sobre nosotros lo mismo que nosotros pensamos sobre nosotros mismos. Este versículo nos recuerda que los pensamientos de Dios hacia nosotros son independientes de nuestros estados emocionales. Mientras que nuestra mente puede estar llena de autocondena, la mente de Dios está llena de pensamientos de amor hacia nosotros. Dice el Señor estas palabras, nos recuerdan que no estamos lidiando con una opinión humana o un deseo bien intencionado, sino con una declaración del Creador del universo. La depresión puede hacernos dudar de todo, incluso de las verdades más fundamentales, pero esta frase ancla la promesa en la autoridad más alta posible. Pensamientos de paz y no de mal. La palabra hebrea para paz aquí es shalom, que significa mucho más que la mera ausencia de conflicto. Implica bienestar integral, plenitud, salud y armonía en todas las dimensiones de la vida. Dios no solo piensa en librarnos del mal, piensa activamente en nuestro florecimiento completo, para daros un futuro. Una de las características más devastadoras de la depresión es cómo borra nuestra capacidad de ver un futuro. Todo parece teñido por la oscuridad del presente, extendida indefinidamente. Este versículo nos asegura que, independientemente de cómo nos sintamos ahora, Dios ve y está creando activamente un futuro para nosotros. Y una esperanza. La esperanza no es simplemente desear que las cosas mejoren. Bíblicamente, es una certeza confiada basada en quién es Dios y qué ha prometido. La depresión nos roba la esperanza. Dios la restaura no como un sentimiento fluctuante, sino como un ancla sólida para el alma. El profeta Jeremías, quien escribió estas palabras, las transmitió a un pueblo que estaba viviendo su propia versión colectiva de depresión. El exilio babilónico. Los judíos habían perdido todo su templo, su tierra, su identidad nacional, su sensación de seguridad. Muchos probablemente sentían que Dios los había abandonado o castigado más allá de la redención. En ese contexto de profunda desesperanza colectiva, Jeremías entregó este mensaje de Dios. Aún hay un futuro, aún hay esperanza, porque los planes de Dios trascienden incluso nuestras circunstancias más oscuras. El mismo Jeremías experimentó personalmente el dolor emocional. En Lamentaciones, un libro atribuido a él, escribe: recuerda mi aflicción y mi vagancia, el ajenjo y la hiel. Mi alma ciertamente los recuerda, y se abate dentro de mí. Lamentaciones 3, 19-20. Sin embargo, inmediatamente después, declara: esto traigo a mi corazón, por eso tengo esperanza. Las misericordias del Señor no se han agotado, pues no ha cesado su compasión. VV 21-22. Jeremías nos muestra que incluso en el abismo más profundo, podemos elegir activamente traer a nuestra mente las verdades sobre Dios que generan esperanza. ¿Cómo podemos aplicar esto en nuestra vida diaria? Comienza por reconocer que la depresión distorsiona nuestra percepción del futuro. Lo que ves ahora no es todo lo que hay. Los pensamientos de Dios hacia ti son pensamientos de shalom, bienestar integral incluso
cuando no puedes sentirlo. Practica repetirte esta verdad especialmente cuando tus emociones gritan lo contrario. Te propongo este ejercicio. Crea una carta desde el futuro. Encuentra un momento tranquilo y escribe una carta dirigida a tu yo actual, pero desde la perspectiva de tu yo futuro, uno que ha experimentado la restauración y el cumplimiento de los planes de Dios. ¿Qué te diría ese yo futuro sobre lo que estás pasando ahora? ¿Qué perspectiva tendría sobre tus luchas actuales? ¿Qué te aconsejaría recordar? Este ejercicio te ayuda a crear espacio mental para un futuro diferente al que la depresión te permite ver. Tu depresión actual no es tu destino final, es solo un capítulo en una historia mucho más grande que Dios está escribiendo, y Él ya ha decidido que el arco de tu historia se dirige hacia la esperanza, no hacia la desesperación. 6. Romanos 8, 38 y 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Imagina que estás en medio de un océano emocional turbulento. Las olas de la depresión se elevan a alturas aterradoras, arrastrándote hacia las profundidades del autodesprecio y la desesperanza. La tormenta parece interminable. El cielo está tan oscuro que has olvidado cómo se ve la luz del sol. Te sientes completamente solo, a la deriva, abandonado. Pero entonces, al mirar hacia abajo, descubres algo extraordinario. Estás parado sobre una roca inmensa que se extiende hasta las profundidades del océano. Las olas golpean contra ella, pero no la mueven ni un milímetro. Y alrededor de tu cintura hay un arnés conectado a esta roca mediante un cable irrompible. No importa cuán violenta sea la tormenta, no importa cuán alto se eleven las olas, no puedes ser separado de esta roca. Esa roca es el amor de Dios, y ese cable irrompible es su compromiso eterno contigo. Por lo cual estoy seguro Pablo comienza con una declaración de certeza absoluta. No dice, espero, o deseo, o siento, sino estoy seguro. La depresión se alimenta de la incertidumbre y la duda. Este versículo nos invita a anclar nuestra identidad en una verdad inamovible, independiente de nuestras emociones fluctuantes. Ni la muerte ni la vida abarca la totalidad de la existencia humana. No hay experiencia tan oscura como la muerte, ni tan desafiante como la vida misma, que pueda interponerse entre nosotros y el amor de Dios. La depresión puede hacernos sentir medio muertos, atrapados en una zona gris entre la vida plena y la muerte. Este versículo nos asegura que incluso en ese espacio intermedio, el amor de Dios nos alcanza. Ni ángeles, ni principados, ni potestades, se refiere a todos los poderes espirituales, visibles e invisibles. La depresión a menudo viene acompañada de una guerra espiritual, donde pensamientos de desesperanza y autodesprecio asaltan nuestra mente. Este versículo nos asegura que ninguna fuerza espiritual es más poderosa que el amor de Dios. Ni lo presente, ni lo porvenir abarca toda la dimensión temporal. No hay circunstancia actual, por dolorosa que sea, ni ningún temor futuro, por aterrador que parezca, que pueda separarnos del amor de Dios. La depresión distorsiona nuestra percepción del tiempo, haciendo que el dolor presente parezca eterno y el futuro parezca inexistente. Este versículo restaura nuestra perspectiva temporal. Ni lo alto, ni lo profundo abarca toda la dimensión espacial. No hay lugar tan elevado ni abismo tan profundo donde el amor de Dios no pueda alcanzarnos. La depresión nos puede hacer sentir que hemos caído tan bajo que estamos fuera del alcance de cualquier ayuda o esperanza. Este versículo nos asegura que no existe tal lugar, ni ninguna otra cosa creada. Esta frase abarcadora cierra cualquier posible brecha. Pablo esencialmente dice, si hay algo que no he mencionado específicamente, también está incluido en esta lista. La depresión no es mencionada específicamente, pero ciertamente cae bajo la categoría de cosa creada. Por lo tanto, ni siquiera la depresión más severa puede separarnos del amor de Dios. Nos podrá separar del amor de Dios. La palabra clave aquí es separar. La depresión crea una sensación de desconexión y aislamiento profundo. Nos sentimos separados de otros, de nosotros mismos y especialmente de Dios.
Este versículo confronta directamente esa mentira central de la depresión. No estamos separados, ni podemos estarlo, del amor divino, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Este amor no es una fuerza impersonal o un concepto abstracto, está personificado en Cristo. El amor de Dios se hizo carne, experimentó el sufrimiento humano, e incluso conoció la oscuridad de sentirse abandonado cuando clamó desde la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27, 46. El apóstol Pablo, quien escribió estas palabras, conocía el sufrimiento de primera mano. Fue apedreado, azotado, encarcelado, naufragado, calumniado y finalmente ejecutado. En 2 de Corintios 1:8-9 admite: fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Pablo había experimentado un desespero tan profundo que se sintió sentenciado a muerte, una descripción que resuena con quienes sufren depresión severa. Sin embargo, fue en ese abismo donde descubrió la indestructible conexión con el amor de Dios que luego expresaría en Romanos 8. ¿Cómo aplicamos esto en nuestra vida diaria? Primero, reconociendo que la sensación de separación que experimentamos en la depresión es una percepción, no una realidad. Tus sentimientos, por intensos que sean, no pueden alterar la verdad del compromiso inquebrantable de Dios contigo. Cuando la depresión te susurre: estás solo, responde con esta verdad: nada puede separarnos. Te propongo este ejercicio. Crea un ancla de realidad. Escribe este versículo en una tarjeta pequeña que puedas llevar contigo. Cuando los pensamientos depresivos comiencen a arrastrar tu mente hacia la mentira de la separación y el abandono, saca esta tarjeta y léela en voz alta. Toca la tarjeta, siéntela entre tus dedos como algo tangible que representa una verdad espiritual más real que tus emociones cambiantes. Con el tiempo, este ancla de realidad te ayudará a distinguir entre lo que sientes que estás separado y lo que es verdad, que nada puede separarte. La depresión puede cambiar cómo te sientes acerca del amor de Dios, pero no puede cambiar la realidad del amor de Dios. Cuando todo lo demás es incierto, esto permanece seguro. Estás irrevocablemente amado, eternamente conectado y absolutamente inseparable del amor que te creó. 7. 2 de Corintios 12:9, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Imagina que eres un jarrón de arcilla, no uno de esos jarrones perfectos exhibidos en museos, sino uno que ha sido quebrado y reparado muchas veces. Tienes grietas visibles que recorren toda tu superficie. La depresión te ha hecho sentir que estas grietas te hacen inútil, vergonzoso, irreparable. Has intentado esconderlas, disimularlas, negarlas, pero un día, alguien coloca una luz brillante dentro de ti, y ocurre algo extraordinario. La luz no queda contenida dentro, sino que brilla a través de cada una de tus grietas, creando un patrón de luz hermoso e irrepetible en la oscuridad. Lo que creías que era tu mayor debilidad, esas grietas que intentabas ocultarse, convierte en el canal exacto a través del cual la luz puede manifestarse de la manera más bella. Tus grietas no te descalifican para ser portador de la luz, son precisamente lo que te hace único en tu capacidad para mostrarla. Y me ha dicho: esta frase establece que lo que sigue es una comunicación directa de Dios a Pablo. No es una especulación teológica o un deseo optimista, sino una respuesta divina a la súplica humana. En la depresión, a menudo dudamos de que Dios nos hable personalmente. Este versículo nos recuerda que Dios se comunica directamente con sus hijos, incluso especialmente en sus momentos de mayor vulnerabilidad. Bástate mi gracia. La palabra bástate sugiere suficiencia completa. La gracia de Dios no es un recurso parcial o una solución temporal, es completamente adecuada para nuestra necesidad. La depresión nos hace sentir constantemente insuficientes, inadecuados, incompletos. Este versículo reorienta nuestra atención de nuestra insuficiencia a la suficiencia de la gracia de Dios. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esta es quizás la paradoja más profunda de la fe cristiana.
En nuestra cultura, la debilidad es vista como algo que debe ser superado, escondido o eliminado. Dios invierte esta lógica completamente. La debilidad es el escenario perfecto para la manifestación de su poder. La palabra perfecciona en el original griego sugiere llevar algo a su propósito completo o madurez. Nuestras debilidades, incluyendo la depresión, no son obstáculos para la obra de Dios, son oportunidades para que su poder alcance su expresión más plena. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Pablo responde a esta revelación no con resignación, sino con una extraña alegría. No dice toleraré mis debilidades o aceptaré mis debilidades, sino me gloriaré en mis debilidades. Esto va más allá de la simple aceptación. Es un reconocimiento revolucionario de que nuestras debilidades pueden ser el punto exacto donde experimentamos más profundamente el poder transformador de Dios. Para que repose sobre mí el poder de Cristo, la palabra repose evoca la imagen de una presencia permanente, continua, como una morada. El poder de Cristo no es algo que experimentamos en destellos ocasionales, sino una presencia constante que encuentra su hogar especialmente en nuestras áreas de mayor vulnerabilidad. El apóstol Pablo, quien escribió estas palabras, estaba respondiendo a su propia experiencia con lo que él llama un aguijón en la carne, 2 Corintios 12. No sabemos exactamente qué era este aguijón. Podría haber sido una enfermedad física, una tentación persistente, o incluso un tipo de depresión, pero sabemos que era suficientemente doloroso como para que Pablo rogara 3 veces a Dios que se lo quitara. La respuesta de Dios no fue eliminar la debilidad, sino revelar un propósito más profundo en ella. Pablo descubrió que sus debilidades no eran un obstáculo para su ministerio, sino el conducto exacto a través del cual el poder de Dios fluía más libremente. Esta verdad se manifiesta en numerosas figuras bíblicas. Moisés tenía problemas de habla, pero se convirtió en el portavoz de Dios. David era el menor de sus hermanos, pero fue elegido como rey. Gideón se consideraba el más insignificante, pero Dios lo usó para liberar a Israel. Una y otra vez, vemos que Dios elige trabajar precisamente a través de las áreas que parecen descalificarnos ante nuestros propios ojos. ¿Cómo aplicamos esto en nuestra vida diaria? Comienza por cambiar tu perspectiva sobre la depresión. En lugar de verla solo como un enemigo a vencer, considera también cómo podría ser un canal para experimentar aspectos del poder y la gracia de Dios que no podrías conocer de otra manera. ¿Te ha hecho la depresión más compasivo hacia el sufrimiento de otros? ¿Te ha llevado a una dependencia más profunda de Dios? ¿Te ha despojado de la ilusión de autosuficiencia que muchos mantienen? Te propongo este ejercicio. Crea un inventario de gracia. En una hoja, dibuja una línea que la divida en 2 columnas. En la columna izquierda, haz una lista de las debilidades que experimentas en tu depresión, por ejemplo, fatiga constante, dificultad para concentrarte, sentimientos de inutilidad. En la columna derecha, junto a cada debilidad, escribe cómo la gracia de Dios se ha manifestado específicamente en esa área. Por ejemplo, junto a fatiga constante podrías escribir: he aprendido a valorar el simple acto de respirar, o he descubierto que Dios no me ama por mi productividad. Este ejercicio te ayudará a ver cómo, incluso en tus debilidades más profundas, la gracia de Dios es suficiente. Tu depresión no es el final de tu historia, ni la totalidad de tu identidad. Es una grieta a través de la cual la luz de la gracia de Dios puede brillar de maneras que iluminen no solo tu camino, sino también el de otros que caminan en la oscuridad. Tu testimonio tiene poder. En este preciso momento, alguien lucha en silencio con la misma depresión que tú has enfrentado. Si estas palabras han tocado tu corazón, compártelas. Podrías estar enviando el salvavidas que esa persona ha estado esperando. Escribe en los comentarios: su gracia me basta, como declaración de fe que iluminará el camino de otros. A veces, tu simple testimonio puede ser el susurro de Dios que alguien necesita escuchar hoy. Querido amigo, si este mensaje ha resonado en tu corazón, te invito a que lo compartas ahora mismo. No es casualidad que hayas escuchado estas palabras hoy. Tal vez conoces a alguien que está atravesando su propio valle de sombra, alguien que necesita escuchar que Dios no lo ha abandonado en su depresión. Tu acto de compartir podría ser el puente entre su desesperación y la esperanza. Dale me gusta
a este video y compártelo en tus redes. Nunca sabrás completamente el impacto que puede tener en alguien que está luchando en silencio. Recuerda que tu historia personal con la depresión y la fidelidad de Dios en medio de ella es un testimonio poderoso. Quizás piensas que tu lucha te descalifica para ministrar a otros, pero la verdad es exactamente lo contrario. Tu dolor te ha equipado con una compasión y una autenticidad que no podrías haber adquirido de ninguna otra manera. Como vimos en 2 Corintios 12:9, es precisamente en nuestra debilidad donde el poder de Dios se manifiesta más plenamente. No esperes hasta estar completamente sanado para compartir lo que Dios ha hecho en tu vida. A veces, el testimonio más poderoso viene de quien todavía está en medio del proceso. Que el Dios de toda esperanza llene tu corazón con su paz, que sobrepasa todo entendimiento. Que sus promesas sean un ancla para tu alma en tus días más oscuros. Que sepas, no solo en tu mente, sino en lo más profundo de tu ser, que estás amado con un amor del que nada ni nadie te puede separar. Y que las grietas que la depresión ha dejado en tu vida se conviertan en los canales exactos a través de los cuales la luz de su gracia brille con más fuerza, no solo iluminando tu camino, sino también el camino de otros que caminan en la oscuridad. En el nombre de Jesús, amén.